Hola a todos y todas, así de entrada, eh, sin frenada, o sea, como pasando, rápido, deprisa. Bienvenidos a otro programa más. Me he quedado yo solo, de nuevo. Entonces, ya sabéis que cuando yo me quedo solo, pues hago cosas de juegos de mesa porque me apetece, igual es el único altavoz que tengo para hacerlo. Pero me vale también para decir a alguien que haya caído aquí por azar o por recomendación de YouTube, que esto no es un podcast de juego de mesa, ni yo soy periodista de juegos de mesa, ni nada por el estilo. Yo me dedico a otras cosas en esta vida, pero una de las que me dedico es bueno, me gusta estudiar los juegos de mesa y además, pues fuera de eso, soy bastante aficionado. Entonces me he dicho, bueno, pues ya que no estoy solo, pues me voy a hacer uno de juegos de mesa, pero ¿de qué? Entonces pensaba, bueno, ya que estamos en Navidad, que para eso me he puesto el suéter que me pongo todos los años para el programa de Navidad, pero como este año estoy yo solo, pues luce menos, como podéis observar. Mira cómo luce. Bueno, parece que sigue luciendo más o menos igual, en realidad. Lo que pasa es que ya no suena. Antes era bonito porque sonaba, pero ahora ya no suena. Ahora solamente son luces, un poco como si fuera el pecho de Iron Man, pero en mal, ¿no? O sea, en vez de tener ahí, pero bueno, en fin, sea como sea, en vez digo, bueno, pues vamos a hacer uno de juegos de mesa. Entonces, ¿qué hago? Pues lo típico ahora para hacer un poco de clickbait es ponerlo de top 10 de juegos de mesa, ¿no? Del 2023 o algo así. Pero el 2023 aunque he estado jugando bastante, menos estos tres últimos meses que me he pegado un bajón tremendo en jugar a juegos de mesa. En realidad he jugado. Ha sido el año prácticamente que he comprado más, también hasta hace poco, pero he jugado menos a juegos de 2023. Teniendo en cuenta que esto es un poco raro, porque hay veces que son juegos que he jugado en el 2023, que son del 2023 en el sitio donde se ha publicado, por ejemplo, en Estados Unidos, y te llega el Kickstarter, luego así por el estilo, o bien son juegos que se han estrenado en España en el 2023, que a lo mejor son de hace 2 años o hace 3 años del sitio donde salga. Entonces siempre es un poco tramposo esto de lo mejor del año cuando se hace, bueno, da igual donde se haga en realidad. Estaba pensando en Estados Unidos, pero por ejemplo en Estados Unidos hay muchos juegos que son los mejores del año que no son anglosajones. Entonces, pues bueno, pues ellos a lo mejor lo hacen un año después o ni siquiera entran en sus listas porque no les ha llegado, ¿no? Entonces es un poco difícil y un poco raro. Pero en lugar de hacer eso, que dije, bueno, me faltan algunos por jugar. Hay algún par de juegos que espero jugar la semana que viene. Digo, bueno, pues si ahora cuando esté un poquillo de vacaciones, al menos los días estos de Navidad, de entrada a la Navidad, eh, digo, bueno, pues si los juego a lo mejor entran. Que puede ser, sobre todo uno de ellos, que es el Obsession, que salió hace poco. Tiene muy buena pinta de que me guste, pero no lo he probado. Entonces, en lugar de decir, bueno, lo voy a jugar como con prisa y tal, como estoy muy liado, pues he dicho, bueno, prefiero dejarlo. Y si me gusta y demás, y si tengo tiempo, pues me hago un especial otro día en el cual pues hable de esto, de los 10 mejores del 2023 para mí o alguna cosa así por el estilo. Entonces lo que he pensado ha sido, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser un repaso, no de todos, pero sí de todos los juegos que tengo entre el 9 y el 10 en Board Game Geek, por si a alguien le interesa. Entonces va a haber un paso un poco así raro. Hay algunas cosas que he quitado, algunas cosas las he puesto juntas porque son más o menos el mismo juego. Bueno, entonces va a haber unas cosas un poco raras, pero ninguna demasiado excepcional porque, bueno, sí, alguna a lo mejor sí es un poco más extravagante en las listas de la gente, pero los que seáis un poco aficionados a juegos de mesa vais a ver que no hay nada demasiado extraño. Y casi todos se pueden adquirir, cosa que también significa que tampoco es que tenga unos gustos extremadamente raros, como para decir, bueno, es que, yo qué sé, es que lo haces aposta, ¿no? Lo haces aposta para que parecer que eres mejor que todos nosotros y la mayoría de los que nombras pues ni siquiera están en el top de la BGG, ¿no? Ni siquiera son top 1000 de la BGG o algo así. Bueno, algo de eso igual hay, pero bueno, no sé si
no sé si mucho. En cualquier caso, ya digo, voy a hacer una especie de repaso, pero antes de hacerlo, voy a hacer alguna mención, alguno que las pocas veces que hablo de juegos de mesa aquí ya lo he comentado. Entonces, como que sería repetirme demasiado. Si a alguien le interesa, pues tengo un top 10 de solitarios en los que hablo de algunos de estos juegos. Entonces voy a hacer como una pasada por encima y, y los otros me tendré algo más, pues comentando detalles de por qué me interesan o de qué van, si alguien no los conoce o por qué serían interesantes tenerlo en una ludoteca o no sé, cosas así por el estilo que se suelen decir cuando se hace una medio review, ¿no? Como estoy haciendo aquí. Así que, pues sin decir mucho más, vamos a, vamos a ver el primero, que es lo que digo, estos son los primeros que tengo aquí, que ya he comentado bastante. E incluso a lo mejor, como también han salido este año, aunque en realidad para mí este fue como el juego del año pasado, porque fue cuando lo pude adquirir, pero también los he estado jugando este año. Entonces, no lo tengo muy claro en realidad, pero este desde luego es uno de mis juegos solitarios favoritos y probablemente uno de los juegos de este año. Si tenemos en cuenta la edición española que acaba de salir en generación, lo TAE Generación X o Gen X Games, vaya, que es el Final Girl, ¿no? Que ya veis que no tiene para mí no tiene un 10 perfecto, pero bueno, está cerca y la verdad es que es uno de mis preferidos. Y nada, como igual ya lo he comentado o lo voy a comentar, simplemente decir que es un juego bastante interesante en el que tomamos el papel de una Final Girl, este tópico del cine terror, en el cual pues un slasher que ha acabado con todas las víctimas de una película, pues queda nada más que esa chica, que es la última, que bueno, pues sobrevive a todo lo que le va pasando y se tiene que enfrentar a este villano. Entonces, este juego, pues nada, es bastante especial en el término de que con la caja base no puedes jugar, con el que es esta. Con este core box no puedes jugar, o sea, simplemente es como una especie de todas las piezas del juego y luego pues te tienes que ir comprando capítulos, que son estos que vienen aquí. Hay 5 en la primera temporada, la segunda temporada tiene otros 5 y acaba de terminar hace 3 meses más o menos que terminó el tercer Kickstarter de la temporada 3 en las que son otros 5 capítulos. Y algún extra más. Estas navidades me parece que me van a traer uno del Krampus, que es el villano, es el Krampus, si todo va bien. Y luego los demás pues vendrán más tarde, vendrán como el año que viene, prácticamente. Digo el año que viene en septiembre, así el año que viene. Entonces vas comprando cada uno de los capítulos y cada capítulo te viene con 2 Final Girls, una localización y un slasher, ¿no? Que normalmente remite a algún slasher tradicional de las películas. Pues como una copia, más o menos. Un Freddy Krueger o un Frason o yo que sé, un Falien en vez de un Alien, no sé. O sea, algo, algo así para que os hagáis una idea. Este es como el equivalente a... Este que tiene careta de cerdo, pues es como un equivalente a Jason, el de Viernes 13, ¿no? Bueno, pues en fin. Entonces tenéis ahí como un poco de todo. Y para mí es uno de los mejores de este año. Si contamos este año, como he dicho, lo de Generación X. Es un juego muy divertido, pero bueno, como ya lo he comentado varias veces, igual me toca otra vez comentarlo si hago otro especial, pues bueno, como que lo voy a dejar aquí suelto. Otro que también que no voy a meter es el Adrian's Wall, que de Garfield Game, posiblemente el que más me gusta de los que juego de Garfield Games. Tampoco he jugado a tantos en realidad, pero cuando hice el de solitarios, comenté el Legacy of You, que creo que está a punto de salir en castellano, pero bueno, a mí me llegó el Kickstarter creo que en mayo del año pasado, de este año, perdón, mayo de este año más o menos. Y creo que me he prometido volver a jugarlo para intentar ver si es que, no sé, me pilló con el pie cambiado, pero me decepcionó mucho. Y me decepcionó mucho porque, bueno, dicen por ahí que tiene una estrategia ganadora, y yo hasta cierto punto me lo puedo creer, porque a mí me resultó relativamente fácil ganarlo. Y yo soy bastante malo con ese tipo de juegos. Pero creo que lo gané porque tiene una especie de... A ver, hay un problema aquí. O sea, es tipo campaña y no se puede jugar de otra manera que no sea campaña. Entonces te ponen el papel de unos tipos que están haciendo el tal Yu que es como una especie de figura mítica de la mitología china,
en la cual, bueno, tienen que hacer una especie de canal. Entonces, tienen que solventar muchos problemas, pero uno de ellos es que vienen los bárbaros. El problema está en que las primeras partidas son difíciles, o para mí me parecían bastante difíciles, sobre todo hasta que aprendí el flow del juego y demás. Pero claro, como juegas la partida y tienes que continuar, no puedes volver atrás, digamos, pues bueno, pues ya por inercia. Entonces, ¿qué hace el juego? Que cuando pierdes, te da un bonificador para que en la siguiente partida vayas un poco más fuerte, ¿no? Como que te ayuda a que en la siguiente partida sea más fácil ganar. Claro, yo perdí, creo que fueron 4 seguidas. Entonces no puedes perder más de, creo que son 6, no sé si son entre 5 y 6. Si pierdes más de 6, pues como que ya te olvidas, ¿no? Pero claro, 4 partidas perdidas significaba que tenía 4 ventajas. Y las ventajas eran muy potentes. Entonces desde la cuarta partida ya no perdí ninguna. Y cuanto más avanzado, más fácil me parecía ganar. Entonces, a pesar de que cada vez que ganas te pone una penalización de algún tipo para... Bueno, en fin. Entonces no me decepcionó mucho el de Gazio Yu, tanto que es de los pocos que estoy pensando en vender, pero bueno, tal vez le doy una segunda oportunidad. Pero el que sí me parece increíble, teniendo en cuenta que es muy parecido, es este muro de Adriano, que es un Roland Bride y tal, y es maravilloso. Igual, este le comenté, creo que le puse como el mejor, uno de mis juegos solitarios favoritos. No es un juego solitario en realidad, es un juego multijugador, pero como cada uno está centrado en su tablero, pues a ver, es un solitario encubierto, como casi todos los Roland Bride en realidad. Hay muy pocos Roland Bride que en realidad no sean juegos solitarios en el fondo. Entonces este en particular me gusta especialmente y es muy divertido todos los combos que hay cuando consigues una cosa y te da un recurso para otra. Entonces básicamente es un Eurogame que lo han convertido en una hoja de Excel, en el que tú vas rellenando. Y eso, si te gustan las hojas de Excel y rellenar hojas de Excel, pues probablemente este te guste bastante. Bueno, el tema está ahí, pues sí, más o menos sí, pero no es, bueno, en fin, igual lo podían haber hecho otra cosa y hubiera sido igual. Pero es cierto que el asunto de proteger el muro y demás queda bien reflejado. Históricamente da igual. O sea, da igual que en realidad estén hablando del muro de Adriano, este que está ahí en Gran Bretaña, a cualquier otra cosa, en el fondo. Pero bueno, está bien. Mezclan un montón de géneros diferentes también en el juego. Hay como muchos minijuegos en la parte izquierda, en esta que está aquí. Y la verdad es que es muy bueno, a mí me parece buenísimo. Luego otro que tampoco voy a hablar, pero que también está entre los... Este sí que es para mí un 10 sobre 10 y probablemente de todos los 10 que tengo, que no son muchos, para mí es el 10 más sólido. O sea, quiero decir, es uno de mis juegos favoritos. Me parece un poco regulero que vayan a sacar ahora una edición nueva, como una especie de segunda edición, pero que no es una segunda edición, en abril. Porque creo que, teniendo en cuenta que cae en la época de mi cumpleaños, probablemente lo compre. Que es este Dune Imperium Rise, o sea, perdón, Dune Imperium Uprising, aprovechando la segunda parte de Dune. Porque aunque este juego se puede jugar sin haber visto las películas y solamente haber leído los libros, o ni siquiera habiendo leído los libros ni conocerlos, el arte está inspirado en Dune, vaya. O sea, que aquí veis a Peter de Vries, que es el Polka Dot Man, aunque no está muy bien hecho, la verdad, el dibujo, pero bueno, en general, el actor que hace de Polka Dot Man, vaya. Y bueno, es un jueguito que está muy bien, muy bien. Yo creo que tiene gente que lo odia bastante, pero a mí me parece un juego de estrategia muy resultón. Creo que el tema está bastante bien y creo que se nota, pero, pero del mismo modo, hay gente que lo ve demasiado abstracto y que no recoge tan bien el tema, como por ejemplo recogía el Dune original, este de 1979, creo recordar, que aquí en España lo publicó GDCart, que diga, que era esta empresa, bueno, ya desaparecida, ¿no? Que, en fin, entonces el original estaba muy bien en realidad, pero era un juego larguísimo y creo que poca gente lo sigue jugando, aunque el otro día escuchando el podcast de Qué rico el mambo, comentaban que si un tipo comentaba que lo jugaba de vez en cuando y tal. O sea, me parece raro porque es un juego que es larguísimo y sobre todo la edición que vendieron aquí, que venía con la expansión y demás, es un juego que se hacía eterno. Y además necesitaba 6 jugadores para poder jugarlo, no había una manera de jugarlo con menos. Mm. Así que nada, ya digo que no lo voy a comentar porque
En realidad, ya lo he comentado unas cuantas veces, incluso en el programa habitual, como mi juego del año, cuando hablamos de lo mejor del año y tal, y como nos tenemos un poco prohibido traer juegos de videojuegos, por la gente que nos sigue sabrá por qué, pues, pues nada, que este tampoco voy a comentar mucho más. Pero bueno, ahí se queda como que también es, para mí es un 10 es de los, para mí es uno de los 10 sólidos. Bueno, pues ahora sí que voy ya con los que voy a comentar un poquito más, aunque igual ya con esto me he extendido, igual también con los otros me voy a extender lo mismo, o sea que tampoco va a cambiar mucho la cosa. Bueno, esto está el Gas Schon Clever, o That's Pretty Clever en inglés, que en español nunca me acuerdo cómo se llama. Mira, lo voy a mirar ahora mismo. Optimus, creo que se llama en España, puede ser. Sí, y ahora estoy dudando de quién lo sacó. Creo que lo sacó De Beer en España, pero ahora no me acuerdo. Estoy mirándolo aquí. Ostras, sí, De Beer, pues esto es. De Beer, digo, no me acordaba que lo había sacado en España. Bueno, pues De Beer, este juego que es de. No lo voy a pronunciar mal, pero bueno, Wolfgang Rust. Bueno, pues la verdad es que es muy bueno. Es uno de estos juegos que probablemente fue el de que les dieron el empujón fuerte a los Roll and Bride. Es cierto que los Roll and Bride llevan mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, de igual son 5 años o así, o igual algo más, siendo un género que poco a poco se ha ido introduciendo en casi todas las bibliotecas de juegos de mesa de cualquier jugón, porque hay millones, y creo que todos los meses saldrán, igual salen dos Roll and Bride. Y si no son Flip and Bright, que básicamente es lo mismo como el Hadrian Wall. El Hadrian Wall es un. No es técnicamente un Roll and Bright, sino que es un Flip and Bright que se llama. Que es, en vez de tirar dados, pues le das la vuelta a cartas. Y esas cartas son las que te dan los recursos, o te dicen que tienes que tachar, o es la que te más o menos te indica qué probabilidades tienes para hacer una cosa u otra distinta en tu tablero. Aquí es de los tradicionales, es tirar dados y rellenar. Y rellenar unas hojas que, bueno, como esta, que además aquí alguien ha subido en plan de, oye, si se te acaban las que tienes, te puedes hacer una fotocopia de esto. Y en realidad sí, o sea, con esto y con unos dados, preferiblemente de colores, pues en realidad te lo puedes hacer en casa. Lo que pasa que teniendo en cuenta que el juego, bueno, en tienda normal lo se puede conseguir a 15 euros, pero igual en una tienda online o con algún descuentillo te lo puedes sacar por 12 u 11 euros, pues la verdad es que yo creo que merece la pena comprarlo. Aún así, si hay alguien que quiere probarlo, no lo conoce por algún motivo o lo que sea, lo que puede hacer es bajarse la versión que hay en app, que es gratuita. Que yo recuerde gratuita. Y si no lo es, creo que vale nada. O sea, es muy, muy barata, con lo cual es un dinero bien empleado. Pero si no se puede hacer, básicamente, pues eso, te imprimes esa hojita que está en la Board Game Geek, pero bueno, seguro que hay por ahí más y ya está. Pero si lo compras 15 por eso, te viene un taco, no sé si son de 100 hojas. O sea que para jugarlo solo tienes 100 partidas, que ya que a mí me parece bastantes. Yo a este juego, mira, como lo tengo apuntado aquí, voy a ver cuántas he jugado. Pues mira, 52 partidas apuntadas tengo. O sea que son bastantes. Este es de los que más he jugado. Y me gusta mucho. Es un juego que aquí lo tengo puesto con un 9 y de momento un 9 sólido. No es que te huele la cabeza. Obviamente, al que le guste los juegos narrativos, esto no tiene absolutamente nada de narración. A la gente que le guste los juegos con temática absolutamente cero, no tiene ninguna temática. Es un abstracto de tirar dados y rellenar una hoja como si fuera un bingo. Pero es muy adictivo. Es muy adictivo y es muy divertido. Y yo como soy muy malo, en realidad, iba a decir con este, pero en realidad con todos los juegos, yo creo, del mundo, soy muy malo a pesar de lo que me gustan, pues nunca he conseguido hacer unas puntuaciones extremadamente grandes. Siempre son puntuaciones pues muy pobretonas. Exceptuando alguna ocasión que igual me ha salido la partida redonda, pues tal. Hombre, depende mucho de la suerte en realidad también. Y ya sé que es un tópico porque estás tirando dados y bueno, cuando tiras dados pues depende de la suerte. Pero hay bastante estrategia, tú puedes elegir bastante bien qué dado coger o qué dado no coger. Ostras, iba a intentar explicarlo, pero no me acuerdo bien cuál es exactamente la mecánica, pero básicamente tú tiras todos los dados y eliges un número de todos ellos. Y hay como un dado por cada color, y luego está el color blanco, que es como el comodín. El color azul, por ejemplo, se tiene que combinar con otro, que es normalmente el blanco.
Entonces tú lo que haces es elegir uno de los dados y lo apartas. Pero si, por ejemplo, eliges el número 4, todos los números que estén por debajo de 4 los tienes que retirar, con lo cual te quedan menos dados en el pool de dados. Entonces, claro, la idea parece que es que pilles alguno bajo al principio y luego ir subiendo, porque al principio pillas uno, lo eliges, tachas en la casilla, columna que corresponda, o pones un número, depende, lo guardas y luego tienes que elegir otros dos más, pero no los eliges de inmediato, tienes que volver a tirar. Entonces, claro, imagínate que te salen 6 5 5 4 4 1 y eliges el 5. Entonces, en realidad solamente estás quitando dos dados, un 4 y un 1, pero todos los demás permanecen. Vale, pero la siguiente tirada nada te garantiza que te vayan a salir tiradas altas, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy interesante porque no es fácil de manejar, pero es muy adictivo y es muy sencillo, es muy sencillo. O sea, lo difícil es sacar la puntuación alta, que es lo que tiene que ser difícil. Pero el juego luego es A, I, O, U. Y en realidad cuando juegas con otra persona, lo único que haces es una especie de... O sea, con los que sobran, los otros pueden elegir uno. Bueno, una cosa así, más o menos, durante su turno. Pero jugando en solitario es igual de satisfactorio. Es un juego, ya digo, es que cualquier Roll and Ride en realidad son juegos solitarios y se juegan muy bien. Pero este se puede jugar en, vamos a decirlo así, en familia y se juega bien. O sea, es divertido. Este es el típico de que yo qué sé, yo no lo he hecho en la vida. Digo, este es el típico y esto a mí no me ha pasado en la vida. O sea, jamás, ¿eh? O sea, jamás he estado en una cena Nochebuena, Nochevieja y he sacado un juego de mesa moderno y la gente le ha gustado o le ha interesado. O sea, no los saco porque a nadie le importa una mierda. A nadie le importa esto de la gente que me rodea. A nadie. No le importa a nadie. Un cagao. Ni el Optimus, ni el Suboptimus, ni su padre. Les da igual. No les importa. No quieren saber nada de eso. Entonces no lo he sacado nunca. Pero voy a suponer que tengo una. Que no tengo. Que vivo en una. O sea, no tengo familias disfuncionales cerca. Familias que les gustan los juegos de mesa. O que están abiertos, ¿no? A que después de que den las campanadas puedas sacar un Optimus, ¿no? Pues este es un buen juego porque es un bingo. En lugar de sacar el bingo, que muchas familias sacan y es un rollo, pues este es un bingo guay. Es un bingo muy divertido. Y nada, a mí todavía me tiene loco. Y de hecho estoy hablando ahora de esto y me está dando ganas de sacármelo. Porque este sí te lo puedes sacar y en 20 minutos ya has terminado la partida de sobra, vaya. O sea, también las partidas son muy cortas porque bueno, en solitario son 7 turnos, pero es que si juegas más de 3 creo que son 5. Entonces va muy rápido, o sea, va tremendamente rápido. Vale, pues este That's Pretty Clever o Dance Clever, eh, Optimus en español. Vale, cambiando mucho de tercio, otro 9 sólido. Es un juego que ha ido subiendo para mí y ya se va a quedar aquí, yo creo. Un juego antiguo, ¿no? Que es el Freedom de Underground Railroad, que es juego cooperativo. Como ya sabéis que, bueno, el que me haya escuchado alguna vez, ahora que yo soy mucho de solitario cooperativo. Pero es un juego que muy difícil de encontrar. Este es de los pocos que es difícil de encontrar. Me comentó un amigo mío que lo compró en cuatro dados allí en Barcelona porque lo trajeron. No sé muy bien cómo es posible, porque en realidad no lo están como reeditando. No sé si es que compraron unos cuantos o no tengo ni idea. Pero es un juego muy difícil de encontrar. Se vende caro en segunda mano. Desapareció del mapa. Y es una maravilla, es una maravilla. Es un juego histórico basado en el ferrocarril subterráneo. Creo que este lo comenté también en lo de mis mejores juegos de mesa solitarios y cooperativos y demás. Se puede jugar en cooperativo o solitario. Y este sí que se puede jugar en solitario, es decir, en tanto en cuanto tú puedes elegir entre uno y cuatro personajes para jugar. Pero si juegas solo, es mejor jugar con uno. Y es más divertido, porque es más difícil en realidad. Si juegas con tres, tienes más posibilidades de hacer combinaciones entre los poderes de los personajes. Y es más, considero que es más fácil. No sé hasta qué punto será más fácil con dos que con tres que con cuatro, pero es más fácil. Cambio con uno me parece que es que tiene más dificultad porque todos los problemas del juego se te van acumulando de manera muy, muy rápida y no puedes hacer un desarrollo demasiado eficiente. El nivel de dificultad fácil, para mí ya creo que es difícil, pero bueno, como digo, como a mí igual se me dan estas cosas regular, pues es probable que a otros les parezca que son muy poquito. Entonces el tablero está dividido como en dos partes. Esta parte de aquí en la que parece como un periódico.
en la cual vienen las tres épocas históricas. El juego trata sobre esto que se llama el ferrocarril subterráneo, que era como una especie de asociación que había en los estados del norte, una asociación, por decirlo de alguna manera, no era exactamente, era como un grupo político que operaba en el norte de los Estados Unidos, en los estados del norte, y algunas personas de los estados del sur que creían en la abolición. Pensaban que los esclavos no tenían que ser esclavos, ¿vale? Sobre todo en este caso, pues los esclavos africanos, ¿no? Que estaban en las plantaciones del sur. Entonces el movimiento abolicionista, además de la parte política, pues tenía como esta rama en la que se dedicaba a ayudar a escapar a los esclavos, cruzar todos los estados del sur, cruzar los del norte, porque en el norte, aunque no eran estados esclavistas, sí que había muchos cazarrecompensas. Aparte, tampoco es que se viviera muy bien en el norte en aquel momento. Y lo que sucedía era que se los llevaban o sea, acababan llegando hasta Canadá habitualmente. Otras veces se quedaban en los estados del norte, pero lo normal es que tuvieran que ir hasta Canadá, donde pues había otro gobierno y allí pues no existía la esclavitud, con lo cual no tenían posibilidad de volver a las plantaciones. Y esto era muy normal, que los cogieran y los volvieran a llevar a las plantaciones. Entonces está dividido como en tres épocas, desde el 1800 al 1865. El 65 es cuando acaba la guerra civil y creo que es en el mismo año, no sé, siempre lío si es 64 o 65, cuando se hace la proclamación de emancipación de los esclavos. Y en el 65, claro, cuando acaba la guerra, pues ya esto se instaura en los estados del sur. Aunque, bueno, es un poco más complicado que eso porque en realidad los estados del sur pues, hay un tiempo en el que se oponen, después lo aceptan, pero empiezan a crear unas leyes un poquito ambiguas para permitir cierto grado de esclavitud sin que sea esclavitud. Básicamente trabajos para mí, pero por 2 duros. Si eres libre, pero como no... Pero vamos, si te vas de donde estés trabajando no vas a tener nada, con lo cual básicamente algo a lo que no es esclavitud propiamente dicha, porque los dueños de las plantaciones, estoy simplificando con los dueños de las plantaciones, pero bueno, para que se me entienda. Pero los dueños de las plantaciones no poseían a los negros como propiedad, o sea, no los tenían como propiedad, pero que es básicamente lo que es ser un esclavo, pero básicamente de manera funcional eran parecido a la esclavitud. Pero bueno, en cualquier caso cubre esa época. Entonces el objetivo del juego es... hay unos tokens que vienen aquí en cada época y los tienes que conseguir, los tienes que comprar. Cada token pues vale 10. Dale 10 monedas. Entonces tienes que comprar estos tokens. Cuando se acaban, pasas a la siguiente época. Cuando juegas uno, pues solamente hay un token en cada época. Pero cuando juegas dos, me parece que son 3 tokens. Y cuando son 4, 3, 4, creo que son 4 tokens, una cosa así. No me acuerdo bien el número, pero son más, porque es más fácil conseguir dinero. Y ganarlo y demás. Entonces, cuando juegas uno, pues es solo uno. Entonces, ¿cuándo termina el juego? Cuando compras este último token, el que está en la última época, y terminas el turno. No basta con comprarlo y acabar el turno, sino que, o sea, y se acaba, sino que tienes que acabar el turno. Mientras tanto, todos los turnos vienen aquí unas cartas, que claro, esto tenía que estar aquí de color rojo, que son eventos. Entonces los eventos son en la mayoría buenos, pero hay algunos que no lo son. Están todos descubiertos. Entonces los que no son buenos, o bien al estar en la fila están ejecutándose todo el rato, o bien cuando llega a esta última casilla se ejecutan y siempre son algo negativo. Pues trae, yo qué sé, no puedes hacer acciones especiales, no puedes mover a los esclavos este turno, tienes que pagar no sé cuánta pasta o si no tienes que devolver esclavos, etcétera, etcétera. Bueno. Vale, y luego está el mapa, que es el mapa de los Estados Unidos, un poco abstracto, digamos, pero bueno, representa bien lo que eran los Estados Unidos de la época, porque falta toda esta zona aquí como de California y demás, ¿no? Eh, Básicamente los estados del sur, más conocidos, y luego pues estados del norte arriba. Entonces los esclavos parten de estas tres plantaciones que están aquí abajo. Entonces tú los tienes que ir moviendo
a través de unos tokens también que vas comprando que te permiten hacer movimiento. Por ejemplo, este de aquí, si lo usas, te permite mover 3 esclavos, los esclavos son estos cubos de color blanco, un espacio. 3 esclavos, un espacio. No el mismo 3, sino 3 diferentes, un espacio. Aquí en esta época son más potentes, por ejemplo, y son pues 4 esclavos, un espacio. O aquí 2 esclavos, 2 espacios, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es sacarlos y llevarlos hasta Canadá. Y claro, sería muy fácil todo esto si no fuera porque en cada casilla de, digamos, de campo solamente puede haber un esclavo. Mientras que en las ciudades pequeñas, en las ciudades grandes pueden haber hasta 3, si no recuerdo yo mal. 2 o 3, ahora mismo, bueno, no recuerdo bien el número, vaya. Pero creo que son 2 o 3 en estas ciudades grandes como Chicago. Y de nuevo, no sería muy complicado si no fuera porque hay unos esclavistas, unos cazarrecompensas, vaya, que están por estas zonas, que cada vez que tú mueves un esclavo, el esclavista se mueve en la dirección del esclavo, se mueve como una posición en la dirección del esclavo. Y al principio de cada turno, además, tiras 2 dados y te dicen cómo se va a mover, cuántos espacios se va a mover uno de estos esclavistas. Si cae donde hay un esclavo, el esclavista lo devuelve a la plantación. Entonces, si la plantación se llena, los esclavos van a una casilla que aquí no está representada, no se ve, pero van aquí y se va llenando. Es como si no te dice qué pasa con ellos, pero básicamente te da a entender que mueren. Aunque no te lo dice porque en realidad están extrayendo la idea. Puede ser que vuelvan a la plantación o que mueran de inanición por el camino, no lo sabes. Pero el caso es que ya no están en la plantación, lo que significa que no pueden estar vivos de alguna manera. Entonces, si los esclavos sobrepasan un número, los esclavos muertos, vamos a decir, sobrepasan un número, pierden la partida. Automáticamente. Entonces, ¿cómo ganas? Pues eso, si ganas el último token y además tienes que tener un número determinado de esclavos que hayan escapado, que en realidad son muy pocos, porque es muy difícil que salgan, pero son muy pocos. Mientras tanto, al final de todos los turnos, aquí está el mercado de esclavos que va metiéndote nuevos esclavos. Esto también sirve como contador para final de partida. Hay hasta 8 posiciones. O sea, hay hasta 8 cartas. Con lo cual, sí creo que son 8, ahora mismo no me acuerdo. Pero creo que son 6 o 8 turnos, no me acuerdo. Pero se acaba enseguida el juego. Es como que cuando quieres darte cuenta, ha terminado el juego. Entonces tienes que apretar muy fuerte para saber cuánto puedes mover, cuánto dinero puedes ganar, cómo puedes llevarlo fuera y evitar que cojan al menor número posible de esclavos en el camino. Y crea bastante angustia. O sea, es un juego un poco angustioso en el que, como decía también en Qué rico el mambo, pues es difícil bromear en realidad, porque, hombre, te puedes tomar la coña, pero en realidad es difícil de bromear, porque el tema es serio, y serio pero en el sentido mental, o sea, de la ficción que te están creando sobre lo que pasó en la historia real, te genera una tensión constante, vamos a decirlo así, que te lleva de mala manera, o sea, te está ahí apretando, te está apretando fuerte la cabeza. Luego cada jugador elige un personaje. Para el solitario hay uno que no funciona nada bien, pero casi todo el resto funcionan bien. Son estos que están aquí dibujados y tal. Y cada uno hace una cosa. Pues lo más normal en estos juegos es que puedas mover uno más, o que ganes más dinero, o que puedas comprar en el mercado de cartas, puedes comprar alguna más barata, cosas así. O sea, en realidad es lo que uno puede esperar. Pero también tiene una habilidad especial que solamente pueden jugar una vez por partida. Y cuando es muy potente, y cuando la usan, el poder general que tiene, o sea, el poder que ya venía de base, suele ser menor, suele ser menos fuerte. No es el caso de todos los personajes, pero en general suele ser así. Bueno, lo dicho, un 9 muy sólido. He dicho que había juegos que no eran difíciles de encontrar, pero precisamente este ya ha roto la baraja, es difícil de encontrar. Tengo apuntadas aquí, como veis, 12 partidas, pero en realidad juego más. No pasa, estas son desde que las apunto. Pero esta habré jugado como 15 partidas o así. Todos los veranos me suelo jugar unas 2 o 3 o así, habitualmente. Es un juego que me gusta ponérmelo por las mañanas y echarme una partida. El siguiente es el Dominion, un clásico básico del 2008. Uno de mis juegos favoritos de Deck Building. El primero de Deck Building que jugué. Creo que es el primero realmente. A ver, siempre va a haber un antecedente, pero básicamente es el que inventa el género dentro de los juegos de mesa. Que no sea el draft que ya existía en juegos como Magic. Lo que hace el deck building básicamente eh, es crear esta sensación
de draft, pero con un juego en por medio. Me he explicado de una manera un poco rara. Básicamente el draft, como sabéis en Magic, es que pasas, o sea, tú vas eligiendo, digamos, de un número determinado de cartas, cuál te vas a quedar para componer un mazo durante para la partida que va a pasar después. Pero luego la partida es una partida de Magic, es igual que una de Magic. Lo único que lo difícil es saber con ese pool de cartas que han aparecido en sobres aleatorios, cómo optimizar un mazo para que sea lo mejor posible para ganar a los demás, teniendo en cuenta que a los demás les pasa lo mismo que a ti. Aquí la diferencia está en que tú mientras juegas estás componiéndote el mazo. Es ligeramente distinto. Eso es un deck building, para el que no lo sepa, aunque entiendo que casi todo el mundo que esté escuchando esto a estas alturas sabrá lo que es un deck building. Pero bueno, eso es un deck building. Entonces, lo que tienen todos los deck building antiguos era que siempre empiezas con una mano de cartas determinada. O sea, que todos empiezan igual. Que suele ser, pues, 10 cartas y son... Creo que aquí 7 eran cobres, que era como una moneda, y luego tres provincias. Que no valen para nada. Las provincias lo que hacías era que puntuabas. No me acuerdo cómo se llamaban. Aquí están bien en general todas. Pues bueno, ¿cómo se llamaban? Estados se llamaban, ¿no? De un punto. Y empezabas con esto. Entonces, ¿qué hacías luego? Bueno, pues se hacía una configuración de 10 cartas. Había 10 cartas que se ponían sobre la mesa y eran con lo que podías jugar. Entonces, lo que era lo bonito de este juego, pues que tenías todas estas de base y tenías que elegir 10. Y luego, claro, 10, o sea, 10 montoncitos. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que te quedaban todavía un montón. Entonces, las combinaciones eran brutales. Es cierto que luego, en realidad, cuando las ponías sobre mesa, si salía, por ejemplo, esta carta, la del Cellar, la del sótano, eh, tenías, tenías un objetivo clarísimo. O sea, que si esta es la primera carta que había que comprar para limpiarte el mazo, porque lo que te hacía era darte una acción y encima te podías descartar cualquier número de cartas. Es que era alucinante. Entonces, claro, todo el mundo iba por esta. Y bueno, en fin. Y luego está el festival, por ejemplo, que era buenísima. Si salía de milicia, pues la estrategia era llenarle a los demás de cosas molestas. O sea, esta era la que te hacía que le descartabas cartas a otro. La bruja salía, era la que mucha gente no le gustaba jugar con la bruja porque lo que te hacía era meterte maldiciones. Entonces, como que te fastidiaba bastante la diversión. Pero es que si no, el dominio tenía muy poca interacción entre jugadores. Pero a mí me gustaba por eso, porque no soy un jugador muy competitivo en ese sentido. Y a mí me gustaba menos, igual, ¿no? Esa cuestión. Pero bueno, era brutal. Y yo ahora que lo estoy viendo me están trayendo una memoria, unos recuerdos maravillosos. Y este juego muchísimo, pero muchísimo. O sea, aquí no tengo apuntadas las partidas que jugué porque en aquella época no las apuntaba. Pero excepto yo, todos los viernes que quedábamos para jugar, me lo llevaba porque había una persona que le gustaban los juegos de mesa, pero tampoco le gustaban cosas muy complicadas y tal. Y además era un tipo que podía jugar en el trabajo, o sea, en una cosa como un poco así. Pero bueno, su trabajo se lo permitía, porque él podía estar atento, salía a atender a quien tuviera que atender y luego volvía. Entonces jugábamos como 3 o 4 partidas de esto mínimo. Entonces, no sé, habría jugado esto, más luego con lo que jugaba en casa, más luego eh, las partidas por... ¿Cómo se dice esto? Por simuladores que había, no oficiales, pues igual me juego unas 100 partidas, lo mínimo, mínima de estas. O sea, me encantaba este juego y yo todavía lo sigo defendiendo. Hay gente que no, de nuevo, hay gente que no le gusta nada, pero a mí me parece maravilloso. Y luego tenía muchas expansiones que estaban muy bien. Yo dejé de comprármelas en la alquimia y una de las cosas que se decía mucho del dominio era sobre todo el tema de las cartas que feas eran. Y es que había muchas cartas muy feas. Así como esta, por ejemplo, de la biblioteca está bien, esta del aventurero igual no está tan bien. Era como muy desigual. Había cartas que molaban y otras que eran un desastre de calidad. Y estaba leyendo allí que tenía como uno de los dibujantes era Ryan Laukat, que es una persona que va a salir ahora luego más tarde porque es un hombre que hace de todo. Pero hay unas muy feas y otras muy bonitas. El Chancellor, por ejemplo, el consejero, es feísimo. O sea, es horrible. O sea, es como un dibujo de Cromwell, pero mal, en feo, no sé, era terrible. Y luego estas monedas de oro y tal, o sea, como que tiene un look muy antiguo. Se hizo una segunda edición de esto, que yo no la tengo, vaya, creo que pulieron algún detalle y demás, o sea, no estoy muy seguro a 100%, pero esta se puede conseguir. O sea, la del Dominion 1 evidentemente ya no se puede conseguir, pero el 2 sí.
Y bueno, pues el que le guste este tipo de cuestiones igual encuentra que es un juego. Encuentra un juego. Bueno, es un juego para jugar de 1 a 4. Yo no recomendaría jugar a 4 esto, porque me parece un desastre. Jugar menos me parece lo suyo. Me estoy dando cuenta que encima son distintas las cartas, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí, hay algunas que sí, que son iguales, son el mismo número tal, pero son diferentes. Sí, sí. Pero por ejemplo, mira, los estados, el ducado y la provincia son, vamos, una diferencia, bueno, a ver, considerable, ¿eh? Pero bueno. Está muy bien, yo creo que es un juego que para lo que costaba, o sea, horas de diversión. Y este para mí, pues yo creo que en su día le tenía puesto un 10 porque un poco exagerado. O igual menos. Pero bueno, he ido cambiando de opinión, a veces le he puesto menos y tal. Pero bueno, yo para mí sigue siendo... Anda, no. Ah, bueno, claro, este no le tengo puntuado, claro. Es el original. El original, yo creo que le tengo un 9. Igual ahora ya con todas las cosas guays que hay y otros deck building mejores, igual tendría que ser un 8 o un 7. Pero para mí, el, pero para mí, por nostalgia, aunque solo sea por nostalgia, tiene un 9. Bueno, de este hablé también en el programa, con lo cual no me voy a extender demasiado, pero este es el año de los coin, para mí. Es el año en el que he descubierto los coin y de mi enamoramiento con los coin. Entonces, The British Way, Counter Insurgency at the End of Empire, es el coin que más me ha gustado con diferencia de los que he probado, que tampoco los he probado todos, aunque los estoy coleccionando, vaya, me quedan muy poquitos para terminar la colección, de los que están ya fuera en el mercado, porque me dio esa locura. Pero este sí lo he jugado mucho, vaya, de hecho 26 partidas, esto es una barbaridad en realidad. Pero bueno, eh, para que no lo sepas, como una especie de coin lite, un coin ligero, en el que viene, dentro de la misma caja, vienen 4 juegos distintos, que se pueden jugar de a modo de campaña. Eh, Parece que lo recomendable es jugarlo en modo campaña, porque cada partida en realidad, aunque pone aquí 60-120 minutos, esto básicamente podría ser lo que dura la campaña. No es verdad, la campaña en realidad sería como unos 200 minutos, una cosa así, sabiendo jugar. Pero cada partida pueden ser media hora sabiendo jugar. Entonces, alguien que le gusten los juegos de mesa así más duros, wargames habitualmente, aunque hay gente que critica que los coin no son juegos de guerra, sino simuladores de conflictos, ¿no? Que lo llaman. Pero bueno, en fin, wargame, ¿vale? Para ir más rápido. Pero en cualquier caso, si sabes jugar al juego, cada partida son media hora, porque no da para mucho más cada partida. Y te da todo el sabor que tiene un coin, pero en muy poquito tiempo. Y te puedes jugar 4 partidas en los 4 escenarios y al final ver quién es el ganador. O si pierde el Imperio Británico, que en realidad el Imperio Británico, entre comillas, siempre pierde, porque lo que hace es irse. Pero lo que tú vas a determinar históricamente es cómo se va. Si se va muy bien, con la cabeza alta, o si se va envuelto en vergüenza por todo lo que ha estado haciendo en estos sitios. Entonces es una lección absolutamente de historia a través de lo que te está contando, es decir, las cartas que juegas o las cartas que tú puedes jugar en los turnos, como en todos los coins, que hay cartas que tú puedes usar para jugar, o bien, que esto es lo interesante, por las mecánicas que tiene. Las mecánicas son unas mecánicas bastante expresivas que, que digamos que te está recreando con bastante, no sé si de manera fidedigna, pero sí que si lees sobre qué sucedió en estos sitios durante esta época, por ejemplo en Malasia, entre el año 48 y el año 60, que es cuando están los británicos haciendo su periodo de descolonización, si puedes ver a través de las acciones que puedes hacer con cualquiera de los dos bandos, qué es lo que estaba sucediendo. Y habitualmente, aunque no es así 100%, pero sí que hay como estrategias que son mejores, por lo menos si no sabes jugar son mejores o más intuitivas, para ganar, que en realidad son lo que pasó en la historia. O sea, me lo estoy inventando ahora porque no lo tengo en la cabeza, pero vamos a decir que, por ejemplo, en este escenario, lo más normal es que los británicos se hagan fuertes abajo y los insurgentes, vamos a decirlo así, las fuerzas malayas, que son fuerzas irregulares,
no son ejércitos, se hacen fuerte en esta zona de arriba. Y básicamente eso es lo que pasó. O sea, básicamente eso es lo que pasó históricamente. Entonces, bueno, te recrea bastante bien las situaciones. Entonces tienes 4 escenarios. Tienes Palestina, Malasia, Kenia y Chipre. Palestina y Chipre son parecidos, tienen mecánicas muy parecidas, y luego Malasia y Kenia tienen mecánicas también muy parecidas. El escenario más largo es el de Malasia, que además lo puedes hacer más largo todavía. O sea, digo más largo que son media hora, pero es el más complejo, no el más largo. Pero tú lo puedes alargar. O sea, el diseñador dijo, bueno, como es, probablemente sea el que, este escenario es el que más se parece a un coin de verdad, le podéis meter, digamos, otros turnos más, otros 5 turnos más, y hacer un juego más completo, ¿no? Y de hecho este prácticamente lo puedes jugar con un juego único. Por esto que digo, por igual porque es el coin como más completo de los 4. Y nada, tiene todo el asunto de los coins, el rollo de que los cilindros son cuando están boca abajo, tú no le puedes hacer nada o es muy difícil que le puedas hacer algo si eres el bando británico. Si le dan la vuelta es que se han descubierto, hacen cosas pero son vulnerables, ¿no? Lo mejor probablemente es esta combinación de mecánicas que cuentan cosas con un juego que es precioso en términos de cómo está diseñado. GMT cada vez está haciendo juegos más bonitos. Incluso esta primera edición tiene muy pocas erratas, cosa que no es habitual también en los juegos de GMT, con lo cual hay que darle la enhorabuena a Ragasas y a Rancasas, perdón, y a Joe Weinbrus, creo que se llama, que es el tipo que normalmente suele estar muy encima ahora de los juegos de este tipo. Y aquí para que veáis, el tema se puede jugar ponen 1 o 2 horas, pero es que es eso, es que en realidad las 2 horas sí se juega más de un escenario, es que los escenarios son media hora, cuando los aprendes a jugar es media hora, es que es así. Y la complejidad es cierto que te ponen 4, pero bueno, para el que sea muy fanático de los Wargames, igual le parece mucho. O sea que un 4, o sea que a lo mejor lo pondría más abajo, pero la gente que no tiene puñetera idea probablemente sea un poquito menos. O sea, perdón, un poquito más. Pero en cuanto aprendes a jugar es muy fácil. O sea, si a alguien le interesan los coins, siempre se dice que hay que empezar por el Cuba Libre, pero probablemente ahora sea este con el que haya que empezar. La diferencia también es que el Cuba Libre es más barato, aunque son todos muy caros siempre, este es más barato. Pero este, lo bueno que tiene es que como la gente que lo compra en España no le gusta, puedes encontrar en Wallapop alguno que lo venda baratito. Pero bueno, pero vamos, ya digo, a mí me parece precioso, me parece un juegazo increíble. Y, y yo casi todos los he jugado solitario. O sea, tengo ganas de jugarlo con alguien, pero no encuentro a nadie con que jugarlo. Entonces, pero se puede jugar solitario bien, aunque parezca una locura, pero se puede jugar bien porque la información no hay ninguna información secreta. Todo está al descubierto, con lo cual puedes desdoblarte bien. A ver, ¿qué tiene? Pues que jugar solo es un poco estúpido en realidad, porque bueno, a ver, no ganas nunca, tampoco pierdes, pero no ganas nunca. Pero si eres un sujeto como yo, que disfruta simplemente del hecho de sentir la historia y de poder crearte una historia tú solo, pues está muy bien. Y aprendes bastantes cosas y demás, y es muy, muy interesante. Pues aquí están los 4 escenarios. Y esto es lo que se llama multipack. En realidad no está dentro de la serie Coin propiamente dicho, sino que es el número 1 de lo llamado multipack. El siguiente va a ser el de Robin Hood, que van a sacar, imagino que para abril, mayo igual, mayo a lo mejor del año que viene, tal vez un poquito más tarde. Nada, probablemente más tarde, sí. Y nada, pero bueno, al que le esté interesado en los juegos de guerra, pero no les dé miedo, y haya oído hablar de esto de los coin, el simbolito este que está aquí abajo tan chulo, pues yo creo que es la puerta de entrada. Este o el Cuba Libre, vaya. Venga, vamos a por otro. Sleeping Gods. Juego de Ryan Laukat. Juego de campaña. Este no se puede jugar en escenarios sueltos. O sea, así que los que no les gusten el juego de campaña,
que se bajen del carro ahora mismo, no os acerquéis. Juegos que son muy narrativos, no os gustan, no os acerquéis. Hay que leer textos y tomar decisiones. Si eso es así, no os acerquéis. Y es cierto lo que viene aquí. O sea, quiero decir, las partidas son... O sea, la campaña es larga, pero al menos son 1200... Bueno, no sé cuántos son 1200 minutos en realidad. Pero sí que os puedo decir que es una campaña que aproximadamente son 15 horas. O sea, no es ilimitada, pero sí que se acaba en algún momento determinado, pero son aproximadamente 15 horas. No... Dependiendo si juegas tú solo o si juegas con gente. Si juegas con gente hasta 4... Bueno, yo no jugaría en mi vida esto con 4. Yo jugaría eso o con 2 o en solitario. Solitario se juega muy bien. Es un poco lío porque tienes que manejar a todos los personajes. Porque es obligatorio tener todos los personajes en mesa. Creo que son 6 más el capitán, 7. La capitana, porque son 6 personajes. Que creo que lleva un personaje cada... O sea, esos te los tienes que repartir entre los jugadores. Y luego hay un personaje más, que es el de la capitana, que lo llevan todos. ¿Ves? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes. Y 7 y la capitana... No, perdón. Son 8 personajes y la capitana. O sea, son 9 en total. Todo esto se lo reparten entre los jugadores. Claro, si juegan 4 es como que son 2 cada uno. Pero, a ver, el mantenimiento es escaso. Lo único que en mesa ocupa mucho. Ocupa muchísimo este juego en mesa. Porque tienes que tener el mapa, porque tienes que tener el tablero del barco, que es esto de aquí arriba, porque tienes que tener como una especie de cartas aquí encima de la mesa, esto ya ni me acuerdo qué es. Luego tienes que tener bueno, esto en realidad no está bien colocado, vaya, pero estos son como los objetos que llevas en el barco. Pero luego cada jugador, cada personaje tiene cartitas que metes debajo. Luego hay como también unos mazos que tienen que andar por aquí. O sea, tienes que tener un tinglado montado encima de la mesa morrocotudo. Entonces, esto es un poco lo que hice para jugarlo yo. Que es dejarlo en una mesa, si puedes, y lo dejas lo que puedas, que no puedas retirar, porque yo no puedo tenerlo encima de la mesa, porque tengo cosas que hacer en la mesa donde tengo para jugar, tengo que hacer otras cosas, pero dejarlo colocado lo mínimo, o sea, lo que puedas, el resto recogerlo y luego ponerlo lo antes posible. Pero es un coñazo, es un rollo. Entonces lo mejor que se puede hacer es que, oye, mira, como hice yo el año pasado, que justo el día 22 o así, me parece que tenía el día 23, como que tenía todo el día para mí, y lo dediqué el día entero a jugar a esto. Entonces acabas un poco frito, pero bueno, te juegas como 8 horas, 6 7 8 horas seguidas y, y terminas casi toda la campaña. O sea, tienes otra o la mitad, como el que dice. Entonces a mí me pareció un juego muy bonito. Básicamente es un sandbox. No es exactamente un sandbox, pero básicamente es un sandbox. Entonces tú vas recorriendo un mapa que es bastante grande y puedes ir, digamos, de localización en localización. Y para que veáis que tiene un fin, lo que sucede es que cada turno tienes que robar una carta en la que se te ocurre una calamidad. A veces son cosas buenas, pero normalmente no lo son cosas malas. Cuando se acaba ese mazo, ocurre algo, que no voy a contar qué es, y vuelve a aparecer otra vez el mazo. Entonces la tercera vez que aparece el mazo, se desencadena al final. En el final, de nuevo, pasa algo que no voy a contar qué es, pero tienes que ir preparado para llegar hasta ese punto, y si lo superas, dependiendo del número de tótems que hayas conseguido durante el juego, tendrás un final u otro diferente. Entonces, lo que consiste este juego es que antes de que llegues a la tercera vuelta del mazo, haber conseguido el mayor número de tótems, más o menos. Creo que es el mayor número de tótems el mejor. A ver, yo cuando lo jugué no sé cuántos conseguí. No sé si fueron 8 o 7 o 10, no me acuerdo. Ahí, no sé si son 50 tótems o algo así. O sea, no sé, hay muchísimos, muchísimos tótems. Entonces, cuando los consigues, o sea, perdón, o sea, con el número que yo conseguí, creo que quedé en el peor de los resultados. Y aún así, la experiencia para mí fue muy bonita, muy bonita. Te cuentan una historia, básicamente, de un barco que es el Manticore, que se pierde en la niebla y aparece como en este mundo fantástico. Y un poco la intención de los personajes es volver a su mundo. Allí, porque es lo que te cuenta en el tutorial, encuentras a un personaje, que es esta chica que está aquí, que no me acuerdo el nombre del... Bueno, no sé. Esta chica que ya es alguien que se ha perdido hace tiempo y también quiere volver. Entonces, la única manera de volver, entendéis, por algo que cuenta la historia, es con estos tótems, ¿no? Entonces, lo que haces es ir a buscarlos.
Entonces, básicamente, haces lo que harías en un sandbox, vas explorando. Y tienes como, digamos, dos partes. Una en la que tienes que gestionar el barco, los objetos, y es un poco Eurogame, cómo alimentas a la gente, cómo la curas, cómo mueves el barco, qué sucede, no sé qué, tal. Haces acciones con ellos para intercambiar cosas por cosas. Haces, puedes hacer acciones concretas que te permiten hacer cosillas que tienen que ver con el barco. O sea, yo que sé, como por ejemplo ir a pescar para conseguir objetos o cosas así, ¿vale? Entonces, como que cada uno puede hacer una acción dentro del barco, pero tienes un número de acciones limitadas que son estos tokens. Y luego también los objetos que has conseguido te permiten hacer cosas, habitualmente dentro del barco, pero bueno, sea como sea que me estoy explicando un poquillo mal, la cuestión está en que luego tienes una fase de exploración. En la fase de exploración llegas a un sitio y pasan cosas. O vienes a un puerto y puedes comprar, o tienes una aventurita, o no sé qué, o son números sueltos en los que te puedes encontrar cosas. Habitualmente pues son historias que están bien, no son... Como es un mundo de fantasía propio, las cosas no son tan genéricas y hay sitios como muy sugerentes. O sea, hay bastante imaginación puesta en el juego y se hace muy entretenido. Y luego el combate es muy raro. En una versión que van a sacar ahora nueva lo han simplificado aparentemente un poquito, pero es raro pero mola. Es muy muy extraño porque tú colocas estas cartas, vamos a poner que son estos tres, y están puestas como así, no de esa forma, pero sí una detrás de seguidas, digamos. Y lo que tienes que ir haciendo es haciéndoles daño, pero lo vas haciendo, o sea, para acabar con ellos, pero con una especie o sea, es que es difícil explicarlo en realidad. Si, por ejemplo, tú dañas a este malo en la casilla que está en la esquina superior derecha, el siguiente daño se lo tienes que poner en la esquina superior o en la que está inmediatamente debajo o en la que está al lado, o sea, es decir, en ortogonal. Y la única manera de matar al bicho es quitándole todos los corazones. Pero si vas a por los corazones, te evitas entrar en otras casillas que lo que te hace es darte bonificaciones. Por ejemplo, si le destrozas el brazo derecho, pues le quitas daño. Y además te da un punto aquí que lo que hace es activar una habilidad tuya. Entonces, lo difícil aquí es cómo vas haciendo eso. Si, por ejemplo, haces 5 daños, o sea, 3 daños, lo que haces es poner 3 heridas. Una, por ejemplo, una aquí, y la otra la puedes poner en el que está al lado. Entonces es como que le hace daño al de al lado porque a lo mejor yo que sé, has utilizado una espada ¡buah! Y le has cortado a uno, pero le has dado con la espada al otro. Entonces si no consigues acabar con ellos, cuando terminas de hacer todas las acciones, ellos atacan y tienes que elegir a quién le hace daño y a quién no. Y luego vuelta a empezar, así hasta que todos los tuyos acaban muertos, digamos, y entonces pues digamos que pasa algo, a mí nunca me mataron a todo el equipo. También porque creo que no, alguna cosa no la jugué bien porque tienes que tener en cuenta demasiadas historias e igual hice trampas de manera involuntaria. Pero de todas maneras, aunque te lo maten todos, puedes volver a, como a empezar de alguna manera y con penalización. Lo único que creo que lo que sucede es que al final ganarías menos puntos. Pero bueno, como yo quedé de lo peor, tampoco creo que pase nada. Entonces hay una variedad grande de bichos y que tienen efectos bastante interesantes cada uno de ellos. Pero eso es raro. Cada villano, digamos, de estos, cada enemigo es muy duro. Además tiene un nivel, que si más o menos tú no sumas estos niveles, es difícil que te los puedas cargar. O te van a hacer muchísimo daño. Pero es muy interesante el combate. Pero no es lo mejor del juego. Probablemente el combate sea lo más aburrido. Esto no existe, esto se lo ha inventado alguien. Son personajes como inventados. Pero probablemente sea lo más complicado. Hay algunas piezas deluxe por ahí, si que alguien la quiere comprar, pero yo no sé si merece la pena o no. Hombre, es más bonito. Si es un fanático, evidentemente tendrías que tenerlo todo. Si es un fanático hay que tenerlo siempre todo. Pero bueno, para jugarlo solo está bien. Entonces hay mucha narrativa. Es un juego que básicamente es una campaña narrativa bastante bonita. Ya digo que a mí me dejó un buen sabor de boca y como una sensación como de haber tenido una experiencia lúdica única, en realidad. Y lo que sí es cierto que cuando la terminé pensé, joder, ojalá volver a repetirla la Navidad que viene, que es que es esta que me va a tocar ahora. Pero, pero no va a pasar. Pero no va a pasar, no creo que pase. No creo que la juegue, vaya. Me da un poco pereza otra vez empezar de cero, recordar las reglas y demás. Pero está muy bien. Entonces yo espero igual esta versión más pequeña cuando la saquen. Una versión que es más pequeñita, a ver si la sacan en España o la traen en alguna tienda, que es para jugar en 3 horas. Es prácticamente como una especie de tutorial largo
que simplifica todo. Y ese es el cual me apetece más. Pero bueno, pero aún así, un juego de 9, igual me gustaría volver a repetirlo tarde o temprano. Siguiente, Twilight Struggle. Bueno, ¿qué se puede decir? Como no jugaba antes de apuntarlas y no he vuelto a jugar básicamente hace muchísimo tiempo. Alguna partida en ordenador y tal, pero poco más. Eh, bueno, ha sido el número 1 de la BGG durante muchísimos años. Ahora ya está el 13 y tal, pero bueno. Probablemente de los que más tiempo ha estado. Juego de guerra para 2 jugadores que le dio una vuelta tremenda a los Card Driven. Y de hecho, mucha gente cuestiona que es un juego de guerra porque en realidad es como una simulación política de la Guerra Fría. Probablemente uno de los mejores juegos de GMT y probablemente uno de los mejores juegos de la historia. Problema que tiene, vamos a empezar por los problemas así de jugabilidad y demás, es muy largo y es muy complicado. O sea, como juego no es difícil de jugar. Las reglas son fáciles y aunque puedas liar algo en las partidas primeras que juegues, si pones un poquito de esfuerzo, te ves unos cuantos vídeos y te juntas con otra persona que tenga la misma voluntad que tú para jugarlo, no es muy difícil. Las reglas no son muy difíciles. El problema es que es largo. Se hace largo. Es un juego que se hace largo. Son 8 turnos. Si todo va bien, que lo más normal es que todo vaya bien, son 8 turnos. Las primeras veces que juguéis, si no tenéis ni idea, no vais a llegar al octavo turno. Lo más probable es que en el turno 3, 4 alguien haya perdido la partida. Y habitualmente el que ha perdido la partida es Estados Unidos. Porque este juego está pensado de tal manera que en los primeros turnos Estados Unidos tiene que aguantar. No le queda más remedio que aguantar porque la Unión Soviética tiene los mejores eventos, tiene la mejor colocación en el tablero y es una apisonadora. Pero poco a poco, mientras va avanzando la Guerra Fría y si nos vamos acercando al presente, Estados Unidos cada vez es más potente y en la Guerra Tardía, que se llama, en la Late War, que son los últimos 3 turnos, es al revés. Los mejores eventos son estadounidenses y los peores son los de la Unión Soviética. Entonces, la única manera es que aguante. Tiene que aguantar como sea. Y el que sabe jugar muy bien, si yo no recuerdo mal, claro, el que sabe jugar bien ya es que llega hasta el final del juego. Entonces, muchas veces hay unas reglas para sortear quién es el primer jugador y otorgarle un poco más de puntos si pillas Estados Unidos, creo si no recuerdo mal. Porque la Unión Soviética al final tiene desventaja. Aunque empieza muy fuerte, si tú eres ya un buen jugador de esto, tienes que saber aguantar. Pero en la parte final es muy posible que Estados Unidos te pase por encima. Entonces es un juego complicado, pero aquí la gente que sabe jugar muy bien, ya, bueno, es un juego bastante equilibrado, aunque le hayan hecho algunos ajustes con los años y demás. Yo no llego a esos niveles ni de broma. O sea, esto es un juego que además ya de entrada en su momento se me da fatal, porque hay un momento de este juego. Al principio el juego está casi todo concentrado en Europa, Oriente Medio y un poco de Asia. Pero conforme empieza a avanzar todo el juego, tienes que estar pendiente de todo el tablero. No es verdad, porque cuando te conoces bien el mazo de cartas y qué eventos van a venir, sabes dónde tienes que ir fijando. Pero yo no daba abasto, yo no sabía dónde tirar, yo no sabía si avanzar por África, si avanzar por Asia. África es un rollo porque en África no te dan casi puntos, pero no lo puedes dejar desprotegida. No te puedes ir aquí si eres la Unión Soviética. Es muy difícil entrar aquí si te han fastidiado Cuba, porque Cuba hay una carta que te deja entrar directamente, pero si no has sabido jugarla bien o te la han, digamos que el estadounidense ha sabido guardarla, es muy difícil que entres. Entonces, para mí era un agobio constante. Pero es un juego muy tenso. Y eso a mí me gusta también en los juegos. Es muy tenso. Y en las horas que estaba jugando hay una tensión constante. Constante. Y parece que te estás jugando el destino del mundo con este juego. Entonces, ¿qué sucede? Críticas malas que tiene y por qué cosas que a la gente no le gusta. Lo primero, la duración. Segundo, es complicado. Si el otro sabe jugar y tú no, o la otra persona sabe jugar, quiero decir, y tú no, te va a pasar por encima. A no ser que la otra persona se deje ganar un poco para que tú aprendas. Pero te va a pasar por encima. Porque es un juego
muy de ya saberte las cosas. Si te sabes las cartas y sabes eventos, te pasan por encima. Yo esto ya lo comprobé con una persona que sabía jugar un poco y me pasa por encima. Yo no juego online con nadie porque prefiero que no quiero que me laven la cara. O sea, que me den, que me lo restreguen el juego por la cara, pero en realidad el juego es... O sea, tienes que dedicarle tiempo y aprenderlo, como el que dice. Pero si lo juegas de manera un poco más casual, es un juego muy bueno, muy divertido. Pero te requiere compromiso. Esto no es para jugarlo suelto. Entonces, esto es otro de los problemas. Requiere compromiso. Si no eres de comprometerte mucho, como en mi caso, claro que sucede que esto al final acabas por no jugarlo. Lo tienes casi en la balda y te gusta ver partidas, pero no lo juegas. Porque necesitas a alguien que esté a tu nivel. O sea, el nivel que tengas tú es el que tienes que jugar. Si tiene menos, le pasas por encima. Y si tiene más, te pasan por encima. Con lo cual, búscate a alguien que tenga tu nivel. Y bueno, en fin. Entonces, en este sentido, búscate a alguien que esté como tú. Pero es que tiene de todo. Estoy pensando lo del Defcon, es precioso, tal. Yo recomendaría, si hago este de lo mejor del año, igual lo meto, aunque no me parece que es de lo mejor del año, la versión que han hecho en mini de este juego. Que para el que le guste este juego es muy... eh, a ver, el Twilight Struggle eh, Conflict in the Horn of Africa, que es una versión como en miniatura del Twilight Struggle, que este sí le está jugando más porque se puede jugar en solitario. No es... O sea, está bien, el solitario está bien, pero no es muy satisfactorio, pero está bien. Pero es una versión en mini, que es solamente África y tiene dos virtudes muy buenas. Una, que se juega muy rápido, son básicamente 2 turnos, aunque tú puedes ampliarlo a un tercero opcional, pero son 2 turnos. Y en el cual tiene todo lo que tiene el Telestagel, pero centrado en África. Con un par de cosas que son un poco raras, que son esto que llaman Flashpoint, que esto no está en el original. Y esto de aquí, que es también un poco raro, que es una especie de zona, entre comillas, neutral, que es el control del canal de Panamá, como el que dice. Pero por lo demás es igual, es un juego... Entonces, lo bueno que tiene eso, que es corto, que es rápido, o sea, es un juego muy rápido. Y la segunda cosa que tiene que mola mucho es que aprendes sobre un conflicto que es absolutamente oscuro dentro de lo que es la propia Guerra Fría, que es todo lo que pasó en África durante la Guerra Fría. Es algo que no se que suele aparecer menos en los libros de historia. Y es muy interesante lo que sucedió. Lo malo, también la duración. O sea, es como que cuando ya estás entrando en calor, se acaba. Entonces, bueno, yo creo que si te gusta Twilight Struggle, es difícil saber si te va a gustar. Porque no te da lo que te da Twilight Struggle. Te da lo mismo, pero muy pequeñito. En muy poco espacio de tiempo. ¿Para qué puede venir bien? Pues si te gusta el Twilight Struggle, pero resulta que tienes a alguien cerca que no conoce el juego y sabes que no le pueden meter 5 horas 3 horas de partida, 2 horas de... No, este en 45 minutos te lo has ventilado. Y ya sabiendo jugar en menos. Entonces igual ahí tiene una ventaja y tiene un nicho. Pero yo creo que tiene más un nicho en coleccionista, fijaos lo que os digo, que prácticamente para gente que le guste esto. Se había prometido que esto lo iba a sacar de Beer, pero ahí está, que todavía no tenemos ninguna noticia al respecto. Y cuando lo sacasen iban a incluir unas cartas promo del Twilight Struggle. Entonces era un motivo un poco de compra, ¿no? Te metemos la carta a ver si... Pero vamos a ver, entonces tengo una dualidad con este. Yo tengo una nota de 7 a este, 7,5, porque por una parte me parece que es o sea, es flojo y por otra está bien. Y por otra está muy bien, es muy divertido. Pero no es el Twilight Struggle. O sea, no es igual de bueno que el Twilight Struggle ni vamos, ni por asomo. Estoy mirando esto que es, pero es como el prototipo, ¿no? Del Jason Matthew o algo así. Ah, no, es uno que se le han preso para él. Toma ya. Pues mira, es para que veáis. No sé, estaba leyendo, me he puesto a leer, digo, ¿cómo lo he conseguido? ¿Tendrá por ahí un print and play? Bueno, pues lo podéis hacer, fijaos, y luego las cartas. Es verdad que como son pocas, en realidad lo podéis hacer. Pero bueno, el precio no es muy caro y demás. Y también está hay una versión en PC, pero por lo visto no funciona bien. No funcionaba bien. Estaba como muy mal. Una versión en Steam, como muy mala. Bueno, venga, seguimos. Si no, me alargo.
Ya juegos muy serios. 9,5, Memoir 44, Memoir 44. Otro juego que también he jugado muchísimo, pero ya hace igual 10 años que no juego, pero que me encantó. En su día lo jugué prácticamente en el 2004. Fue de los motivos por los que yo entré a esto de los juegos de mesa modernos otra vez. Probablemente este haya alguno más, ¿vale? Carcassonne y cosas así. Pero este fue como el que me pegó fortísimo. Me encantó. Me compré la caja, me compré las expansiones. Hay alguna que no tengo y tal, pero no me las compré todas. Pero me compré casi todas las que salieron, todo en inglés, evidentemente, porque esto no salió en castellano hasta mucho más tarde, casi 7, 8 años después que lo sacó Edge. Y creo que todavía se puede conseguir alguna versión en castellano y en inglés también creo que se puede conseguir todavía. Pero es un juego magnífico, es un juego es un wargame muy ligero, que los wargameros dirán que no lo es, pero es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos la caja base, que tenía 9 escenarios, si no recuerdo yo mal, pero que de los 9 hay como 3 que están como muy desbalanceados, pero que te sirven para aprender el juego. Y están bien, pero te sirven para aprender el juego. Pero luego y luego hay 3 que son buenísimos. Luego hay otros que están así, pues están mal. Pero con lo que te viene en la caja base, si buscáis por internet, podéis encontrar un archivo en el que vienen como otros 20 escenarios gratuitos, los puedes descargar, que con con todo lo que te viene en la caja base. Con lo cual tienes Memoir para aburrir. Pero pero si te gusta, luego pues tenías las expansiones del norte de África, que estaba bien. La campaña del norte de África, que te metieran los británicos. La campaña de la Operación Barbarossa, vaya, pero bueno, los soviéticos, en la cual te mete la facción de los soviéticos, que igual es la que menos me gusta, pero tenía una mecánica que molaba mucho, pero igual es la que menos me gusta. Aunque es muy bonito porque es para utilizar los mapas nevados y la batalla de Stalingrado, la batalla de Kursk y tal, está muy bien. Y tal, pero es la que menos me gusta. Y luego la que me gusta a mí, que es el Teatro de Guerra del Pacífico, que tenía las reglas era el más difícil de reglas, metía más reglas, siendo un juego muy sencillo siempre, pero te metía más reglas y lo complicaba un poco más, era un poquito más estratégico. Entonces era un juego que te venía con miniaturas muy pequeñitas, de estas que parecían de los sobrecillos que me compraba yo de chico, de pequeñito, que eran de soldaditos y tal, así como de plástico, que sirven de contadores pero estaban muy muy bien. Venían tanques, venía artillería y luego venían también algunos elementos de terreno, como los sacos térreos o terreros o las alambradas, ¿no? Entonces, muy sencillo, un juego de... No sé si se puede llamar card driven, que creo que sí, pero es un card driven básicamente en el cual cada jugador cuenta con un mazo o sea, con unas cartas que roba y le puede ir dando órdenes a sus soldados. Entonces tienes como una especie de evento, como este de aquí detrás de las líneas enemigas, y luego tienes otros que son, pues esto de aquí, de superioridad aérea o asalto armado, asalto acorazado, perdón, habría que decirlo en castellano o algo así. Y luego tienes estas, que son las estándar, que son las que te dice, por ejemplo, puedes ordenar a 2 unidades que estén en el centro. Entonces, porque el mapa está como dividido en 3 zonas. Entonces, en esta, por ejemplo, te deja el recon, te deja mover una unidad, pero puedes robar una carta. Y luego dependiendo de en qué lugar esté la tropa y a dónde disparas, pues tiras una cantidad de dados. Y a qué estés disparando, pues dependiendo de lo que estés disparando, pues un resultado te vale u otro no te vale. La infantería cae más rápido, la artillería es la que tarda más en caer y luego los tanques, pues depende. Son más duros, pero depende. Entonces, por ejemplo, los tanques son muy poco operativos en ciudad y los infanterías desde ciudad atacando los tanques, pues suelen hacerles bastante daño. Pero si los tanques se te meten en la ciudad, pero los tanques tienen que la infantería, si les pilla descubierto, podían hacer como un overrun que se llamaba, que era que si les hacías retroceder, podías meterte en su casilla y volver a tirar los dados. Con lo que había cosillas de estas que para el que jugara una vez podría decir, ¡buah! Es que depende mucho de la suerte. Y es verdad que depende de la suerte, porque tienes que tirar dados. Pero depende más de saberte las estadísticas, de cuántas probabilidades tienes para hacer algo y dónde atacar
Porque en realidad no es un juego de... No es un juego de barrer al enemigo. Normalmente los escenarios consisten en ganar medallas, que son puntos, básicamente. Entonces, tú no tienes que ganar el juego matándole a todas las unidades. Tú lo que tienes que ganar es medallas. Entonces, lo que tienes que saber es a quién atacar y de qué manera atacar para ganar las medallas. Punto pelota. Entonces, teniendo en cuenta eso, es un juego que es muchísimo más estratégico de lo que parece. Pero insisto, también depende del escenario. Hay escenarios que están muy desbalanceados y es muy difícil ganar. Por ejemplo, el que tienes que para aprender, que es muy facilito, el primer escenario que te viene, es prácticamente imposible ganar con los alemanes si, si el otro se conoce el juego. O sea, pero es que incluso aunque no se lo conozca. O sea, yo siempre que jugaba esto y enseñaba a alguien a jugar, con el primer escenario me cogía a los alemanes. Porque lo más probable es que pierda. O sea, es muy difícil que gane. Porque es prácticamente imposible. O sea, estás acorralado y muy difícil. Y el otro tiene un montón de tropas. Entonces, era la mejor manera. Entonces, yo lo tengo así muy alto todavía. Igual ahora le tendría que haber bajado un poquito más. Pero lo tengo muy alto porque sigo pensando, honestamente, que es un juegazo. Es un juegaken que simula bastante bien ciertas cosas. Otras no tan bien, pero simula bastante bien. O sea, es una manera de entrar a los wargames muy buena. Wargames muy ligeros. Que puede jugar gente que no le gustan los wargames. Y es que este juego lo más probable es que le guste. Porque es muy divertido. Es muy bonito y muy divertido. Muy bonito teniendo en cuenta el tema, ¿no? Pero bueno. eh, lo que tiene la guerra cuando la juegas y no la vives. O cuando no piensas que haya gente que ha muerto en esto, ¿no? Que te parece más bonita de lo que realmente es. Y este juego sí que puedo asegurar que le puedes sacar a casi cualquiera le gusta. Y de hecho es un juego que casi con niños incluso casi lo puedes jugar. No el juego completo, porque es más complicado, pero sí que partes. Un niño ya de 9 8 9 10 años, te lo juega estupendamente, yo creo, vaya. Y luego tiene esta versión, que es la versión Overlord, que se puede jugar con... Si tienes dos Memoir, casi nadie lo tiene, pero lo podías tener, lo juntabas y hacías una partida enorme, enorme, que eso era increíble. Yo solamente lo juego una vez. Es verdad que me resultó menos satisfactorio de lo que yo pensaba que me iba a resultar, pero molaba bastante. Estaba mirando aquí, pero a ver, que no quiero ver que salga peña. Eh, Pero bueno, en fin, no sé, por ahí había alguna... No sé, por ahí había alguna foto de esto, pero bueno, no encuentro. El memoir se ha reimplementado muchísimas veces. La original es el Battle Cry, que está ambientado en la Guerra Civil estadounidense, pero Richard Borg tiene mogollón. Entonces, a la gente le gusta ahora, le gusta mucho con este sistema de juego el Command and Colors, la saga Command and Colors, pero en concreto el Command and Color Napoleonic, que todo el mundo dice que es el mejor, que es el que está ambientado en las guerras napoleónicas. Este le iban a sacar, creo que de Beer, este año, pero todavía no lo ha sacado. Entonces, lo sacarán en algún momento. Yo no me lo compraré porque no tengo con qué jugarlo. Pero me parece que... O sea, si tuviera que comprar uno, compraría ese. Porque la guerra napoleónica también a mí me gusta mucho la estética y demás. Pero este, que es el más sencillo de todos, de toda la gama de juegos de este tipo, sigue siendo casi un 10. Luego un juego que levanta pasiones y odios a partes iguales. Para mí es un 10, que es el Gloomhaven. Pero el Gloomhaven, el grande, bueno, yo juego bastantes partidas en realidad, pero lo tengo ahí guardado y no lo saco. Porque juego la versión de ordenador. Porque no tengo que montar la mesa, porque no tengo que hacer no sé qué tal. Entonces, ¿cuál es el bueno? Y ya lo he comentado también en el juego, este vídeo que tengo solitarios, el de el Jazz of the Lion. Primero porque se puede terminar. Es una campaña de 14, 15 partidas, como mucho. Si vas a saco, creo que son 12, 13. En la que tienes 4 personajes que son todos muy buenos y muy divertidos. Tienes en vez de montar el mapa, tienes un cuadernito en el que ya viene dibujado el mapa y tú solamente tienes que poner las piezas, con lo cual es muchísimo más rápido de montar todo. Tienes 5 escenarios que son un tutorial y a partir de sexto te sueltas solo. Con lo cual en realidad está jugando como unos 10 solo, como mucho. Es tan difícil como el original, en términos de que es muy muy tenso. Es muy difícil subir a los personajes en términos de que cuál carta elijo, porque hay mucho tema de qué cartas elijo y qué caminos elijo. Y si no se te da bien eso, es bueno coger un vídeo y que alguien te diga qué cartas coger, que es lo que hice yo.
porque se me da fatal. Y si vas cogiendo las cartas que te dicen, lo disfrutas más, porque es como... Porque lo que mola es pilotar el mazo. O sea, es jugar las cartas más que subirlo, por lo menos para mí, ¿eh? O sea, elegir qué cartas subir porque son juegos de dedicación en realidad. Aunque este es fácil de terminar y fácil de ir toda la campaña, son juegos que te exigen tiempo de dedicar. Entonces, un poco por ir aligerando también esto de Netrunner, de Jazz of the Lion, que digo de Gloomhaven, Netrunner viene ahora. Decir que para mí me parece una pasada. Y luego encima los muñecos los puedes utilizar en el Gloomhaven normal. O sea, está muy bien, la historia está bien, tampoco es para tirar cohetes, pero está bien. ¿Qué tiene malo? Que a todo el mundo... Pues que es complicado, es un poco complicado. Y es un juego de cartas, con lo cual la gente que le gusten las cartas no le gusten las cartas, no le va a gustar el juego. Tiene algunos detalles también que son... Que echan para atrás a la gente, pero sobre todo esta dificultad un poco excesiva, tal vez, en algunos casos, que no acaba de ser del todo satisfactorio en algunos términos. El que no le guste esta tensión y demás, y no tira dados porque no hay suerte, no le va a gustar este tipo de juegos. Y hay gente que incluso gustándole mucho los solitarios no le gusta este tipo de juegos. Repito, porque creo que la dificultad tira un poco para atrás. La dificultad y que es lioso. Y si lo juegas solo ya no te quiero contar. O sea, es muy lioso jugarlo solo. Es un juego que a mí me gusta jugarlo solo, pero no es para jugarlo solo, esto es para jugarlo con gente. Porque te centras en tu personaje y te dejas de rollos. Este canal que siempre comento cuando estoy yo solo, que es el de Edco, el de A que se juega, que es un tío que me cae súper simpático. Jugó los tutoriales, no sé si lo terminó y lo vendió luego porque no es un juego que le huele. Y es un tío que le encanta los solitarios. Yo coincido con él en muchos juegos, que me gustan, otros no, pero a mí me cae muy simpático y por eso siempre lo veo. Pero en concreto es un juego que yo para mí es un 10 y para él es de venderlo inmediatamente. O sea, que ese es un poco el nivel. Entonces, este tipo de juegos son muy dependientes del tipo de jugador que quiere comprarlos. Y habría que decir que casi cualquier juego es así. Pero en realidad este es que es muy especial. Porque sí que es un juego que o te deja muy frío y dices, vaya rollo, yo no quiero jugar esto en la vida. O te encanta, te alucina, como a mí. O puede ser como alguna persona que he conocido que te flipa, que te encanta, que no sé qué. Pero luego, como no se acaba de terminar nunca, el Gloomhaven original, vaya, este sí, pero el Gloomhaven original pueden ser 60 o 70 escenarios. Acabas por decir, mira, hasta aquí. Entonces, claro, ¿te ha compensado comprarte un cajote que te vale...? Bueno, a mí me costó 100 euros en su día, que ya era caro, pero me lo compré en Kickstarter, pero ahora te puede valer 130, 140, que es lo que vale en retail, me parece. Eh, ¿Te compensa pagar 100 euros, 150 por un juego que no vas a terminar? Pues hombre, ese es el problema que están pasando ahora con los juegos de campaña, que hay mucha gente que no los compra o no los sigue o no sé qué, porque tienes que terminarlo en realidad. Y este lo tienes que terminar. Este se puede terminar, pero lo tienes que terminar. Entonces ahora, por ejemplo, se está poniendo más de moda pues cosas como el Massive Darkness 2, que son partidas sueltas. Y ole, porque eso mola. Una partida suelta que pueda subir el personaje, que no sé qué tal, pues tiene que molar. Y a mí los Dungeon Crawler, en general a mí no me gustan porque no me suele gustar el género. Y eso que tengo unos cuantos, ¿eh? Pero lo que me aburre más es el tema de tirar dados. No me suele gustar... A ver, suena muy raro lo que he dicho, porque igual sí hay juegos que me gusta tirar dados. Pero en este caso aquí con el Gloomhaven me noto que tengo más el control de lo que estoy haciendo. Y me parece más bonito lo de el sistema este del Gloomhaven, que es el de juegas dos cartas y tienes que elegir la parte de arriba o la parte de abajo. Primero la parte de arriba de uno y la parte de abajo de otra. A mí me parece magnífico. O sea, yo creo que es tan increíble y le da una profundidad enorme a este tipo de... a esto. Que bueno, que por eso a mí me vuelve tan loco como me vuelve tan loco este juego. Pero bueno, también entiendo, y esto a mí me parece también perfectamente razonable, que haya mucha gente que no le guste. Yo he jugado con personas que no le gustaban el juego a los escenarios. Uy, perdón, que no tampoco son muy aficionados a este tipo de juegos. En los tutoriales y les ha gustado mucho. Pero luego ya cuando te tienes que comprometer ya es otro tinglao. Ya es otro tinglao. Pero bueno.
Venga, otro que te he hablado ya otras veces, así que voy a ir más rápido. El Pandemic, que todo el mundo lo conoce, pero el Pandemic Season 1 para mí es un 10 absoluto. Y este lo jugué solo, pero para mí es un 10 este y el segundo, básicamente. O sea, el segundo es cierto que un poquito menos, pero la experiencia que tuve de juego fue mejor. Jugué con otra persona, que es lo como tienes que jugar este tipo de cosas, y me resultó mucho más satisfactorio. Pero bueno, este en realidad como no puedo contar mucho, no voy a decir mucho más, simplemente que es un juego de Gazi que se llamaban, que estos están ahora menos de moda, que son juegos que tú solamente puedes jugar una vez. Y este vas a jugar una media entre 12 y 15 partidas, más o menos, un poquito más tal vez. En realidad sería entre 12 y 24, pero es muy difícil que juegues 24 escenarios, muy malo tienes que ser. Entonces lo más normal es que hagas entre 12 y, y 15, porque creo que era una partida por mes de real. Entonces no voy a contar mucho, pero bueno, es parte del Pandemic original y cada vez va añadiendo en cada escenario reglas nuevas y sorpresitas narrativas nuevas. Y ahí es donde está la gracia del juego. La gracia está en lo narrativo y en las sorpresitas. Y que si fuera una peli, igual no molaría tanto. Pero con juego de mesa mola mucho las sorpresas. Y mola mucho lo que sucede. Entonces aquí cuando terminas un escenario y cumples objetivos, pues rompes las cartas, que es lo que se ve aquí, arriba, que es lo que pone tan nervioso a la gente con los Legacy, ¿no? Lo tienes que romper. Yo no la rompía, yo la guardaba, ¿eh? Al final he tenido al final he tirado el juego. Pues lo he tirado. No, no, perdón. No lo he tirado, he tirado el 2. El 2 lo he tirado porque ya no se puede utilizar. Pero el uno lo guardo porque al final el tablero se te queda y todas las piezas te van a jugar al Pandemic normal, en realidad. Tienes un tablero feo, pero en realidad, bueno, feo, es muy bonito, pero está pintorrojeado y con cosas y tal. Pero bueno, pero es el Pandemic, en realidad. Pero bueno, una maravilla. Y ya digo, no enseño más cosas porque son spoilers. Es una maravilla. Y es una pena que ahora valga el doble casi de lo que valía cuando salió. Me parece un poco pena, pero bueno, ha subido todo. Pero yo creo que lo compré por 40 euros en Amazon, en inglés. Y ahora igual ahora vale 70 a lo mejor. Y es una lástima porque habrá mucha gente que no lo juegue. Y es un juegazo. Es un juegazo. Entonces, parte del Pandemic, como sabéis, es un equipo de investigadores que tienen que acabar erradicar unas enfermedades y evitar que se extiendan por el mundo. Entonces, la primera partida es eso, es el Pandemic normal. Te piden que hagas una cosa especial al final no, cuando pasa algo, pero en principio es igual. Y además te recomiendan que antes de empezar a jugar, de hecho antes de empezar a jugar la campaña, tú puedes jugar infinitas veces como si fuera el Pandemic normal, porque además te lo dicen que te familiarices, entonces puedes hacerlo en realidad. Y cuando ya te familiarizas empieza la campaña, si no lo has jugado nunca. Pero si lo has jugado, pues enseguida puedes empezar a jugar y demás. Y es pues una de las mejores experiencias que he tenido yo como jugador en mi vida también. No me acuerdo cuando lo jugué, probablemente el 2016, o así. También como en Navidades, una cosa así. Ya llovió, ¿eh? Ya llovió. Bueno, venga, otro. Vamos rápido ya, que si no... El Android Netrunner, amigos. Un juego que este sí que está muerto ya. Lo único, se puede conseguir... Se puede conseguir... Uy, me cago en la leche. No puede ser. No. No. Ah, qué pena. Pensaba yo que había saltado. Menos mal. Uf, por un momento pensaba que se había cerrado esto. Digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, bueno, vale. Ya no existe prácticamente, es uno de los mejores juegos de cartas que hay para mí. Muy difícil en realidad, o sea, difícil de entender, difícil de jugar. Necesitas compromiso para jugarlo bien, pero si tienes todo eso junto, juegazo. Increíble. ¿Qué sucede con estos juegos? Que eran un living card game, entonces cuanto más avanzaba, más pool de cartas había, más difícil hacerte los mazos, más comprometido tenías que estar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un momento en el que yo ya dejo de jugar, guardo el juego como oro en paño, pero tienes que dejar de jugar. Y yo ya dejé de jugar. Y el juego lo que pasa es que lo cerraron. Final Fantasy Games, Fantasy Flight, perdón, lo cierra hace tiempo porque pierde la IP, pierde la propiedad intelectual. Pero antes de que Fantasy Flight sacara su versión, el original de Richard Garfield, se jugaba de manera... Bueno, tenía unos fans, tenía muchos fans y lo jugaban de manera
¿Cómo se dice esto? A través de sus propias cartas. O sea, tenía las cartas oficiales y luego tenía sus cartas que habían hecho. Entonces había una comunidad de jugadores por ahí ya de esto. Claro, cuando salió, permitió que entrase muchísima gente. ¿Y qué sucede? Que cuando se cerró, hay gente que sigue manteniendo el juego. Con nuevas cartas, con nuevas reglas, para, digamos, balancear todos los problemas que tenía. O sea, es decir, una comunidad viva que está por ahí. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que primero, ya no lo vais a encontrar casi. Hay gente, hay todavía en alguna tienda que creo que igual lo pueden tener. Sobre todo esta especie de segunda edición que se sacó. Seguramente lo podréis encontrar por ahí. Y en la caja básica hay juego para rato, pero para muchísimas partidas, para muchísimas partidas. El problema es que eran de las cajas antiguas de Fantasy Fly, que algunas te vienen tres copias, otras te vienen dos, otras te vienen algunas cartas. Entonces las cartas buenas te vienen una. En fin. Pero bueno, yo qué sé, si no estás jugando competitivo, igual os puede compensar. Y si no, pues oye, nadie os impide haceros unas copias de las cartas que tenéis y utilizar proxies y ya está. Y a tomar por saco. Que era lo que hacíamos unos colegas y yo cuando este juego no había salido, o perdón, había salido y no teníamos más cajas. Pues oye, nos hacíamos proxies y jugábamos porque jugábamos entre nosotros y no íbamos a competir por ahí. Cuando ya vas a competir, sí. Es un juego muy interesante, asimétrico, todo el mundo sabe este rollo de que uno lleva unos netrunner, que son unos vaqueros de la red, ¿no? De estos cyberpunks que tienen que hackear una multinacional para robarles información, que aquí se llaman agendas, esa información, pues información específica. Y la corporación lo que tiene que hacer es su su central. Y lo hace a través de hielos y programas que instala. Entonces, dentro de los programas que están ocultos, pues puede haber agendas, puede haber virus, puede haber assets que se llaman, que son, pues eso, recursos que utilizas para mejorar tu corporación. Y lo que hace el runner es, con sus programas montados aquí, puede entrar. Rompe los hielos y entra. Y si encuentra una agenda, se la queda. Pues te puede entrar al mazo y a ver si tienes allí cosas, se la juega. Puedes ir también al descarte porque te puedes haber descartado agendas y las busca el otro. O sea, tiene cosas que eran increíbles este juego. Y luego lo que tenía la versión de Fantasy Fly es que metías personalidades diferentes. No era un Netrunner genérico como en el original, sino que había distintos Netrunner. Y algunos iban a virus, te atacaban con muchos virus, otros hacían otras cosas, otros eran que tenían no más acciones, pero sí como más tecnología. O sea, en fin, los de los virus, por ejemplo, tardaban mucho en montar la mesa, pero cuando la montabas eran prácticamente imparables. Entonces tenían cosas de esas que estaban muy bien, hacía que el juego fuera tremendo. Pero si os gustan los juegos de cartas, esto no tenéis con quién jugar con dos y veis que la vida no os da para más, el juego de cartas del Señor de los Anillos, que ahora se revitalizó, es... bueno, es verdad que de los LCGs que hay actualmente es el más complicado de jugar, probablemente sea el más difícil de entender, pero con el tiempo, para mí, creo que es el mejor. Porque de los tres grandes que tiene Fantasy Flight, que son de los cooperativos, que me refiero, que son el Señor de los Anillos, el Marvel Champions y el Arkham LCG, el Arkham Horror LCG, siempre se dice que el Champions probablemente es el más divertido por ser el más rápido, pero yo es el que se cansa, es el con el que me canso antes, o me he cansado antes, pero es el más fácil de sacar a mesa en el sentido de que tú pillas un héroe y un escenario y adelante. No hace falta que sepas construir mazos, porque con los mazos pregenerados se juega bien. Es cierto que para jugar a un nivel alto no, pero para jugar a un nivel normal te valen y te lo pasas bien. Y además son muy temáticos los mazos. Para jugar historias buenas, casi como si fuera un juego de rol, el bueno es el otro, es el Arkham Horror LCG. Y si además si te gusta la temática de Chulu, es básicamente de los mejores juegos que hay en ese sentido. Pero yo creo que el más sólido sigue siendo El Señor de los Anillos. Y dependiendo de los escenarios que juegues, son mejores o es peor, mejor juego o peor juego. Para mí sigue siendo un 9 y bajó, hubo un tiempo en el que bajó porque me gustaban más los otros y tal, pero volví a jugar cuando sacaron esta segunda edición,
que creo que ya tiene un par de años. Sí, el 22, no, pues tiene un año y pico. Cuando sacaron esta segunda versión, volví a jugar y... Bueno, no me la compré, obviamente, porque el otro bueno, tengo todas las cartas, vaya. Entonces volví a recuperar cosas y me he estado comprando las expansiones que me faltaban. A ver si consigo tener la colección completa, porque estoy muy cerca, yo creo que podría conseguirla. La colección completa, por lo menos de lo que salió básico. Luego las cosillas, hay escenarios sueltos, algunos y tal, igual no voy a conseguir en la vida. Tengo que cuando jugaba, que me los compraba también, porque llegaba a conseguirlos. Pero bueno, prácticamente la puedo conseguir tenerla completa con el tiempo. O sea, igual de aquí a unos años si lo terminan, es probable que la consiga tener completa. Y me gusta mucho. Lo juego mucho menos de lo que me gustaría y tal, pero bueno, pero me gusta mucho. Entonces, como contexto de LCG es decir que es, pues eso, es tal vez el que más cosas tienes que tener en cuenta, es probablemente el más complicado de jugar y el más... no sé cómo decirlo con palabras, es el más difícil de manejar en realidad, sí. Pero luego cuando entras, yo creo que sigue siendo el más bonito. Y además si te gusta la Tierra Media es... Bueno, no voy a decir que es el mejor juego sobre la Tierra Media porque está por ahí la Guerra del Anillo, que todo el mundo le gusta mucho. El Confrontation del Reiner Kanichi a mí me gusta mucho. Pero no sé, que yo recuerde ahora mismo, igual es el que más... A mí es el que más me gusta, de luego me parece el mejor. Entonces, básicamente tienes tres héroes, aunque puedes tener menos en realidad, pero tres héroes que pueden ser de distintas esferas o de la misma esfera. Las esferas son como los colores en Magic, para entendernos rápido. Y tú te construyes un mazo de un número de cartas determinadas para enfrentarte a un escenario concreto. Y el escenario, cada escenario es diferente. Los tres que tienen en la caja básica, como siempre, son los peores. Porque está el... Aunque el primero yo lo he jugado muchísimo, que es el que sirve para probar los mazos. Es divertido, pero no es muy bueno. El segundo, que es el del Anduin, ese sí es bueno. Y luego estaba el de Retorno a Dol Guldur, que era tan difícil que a la gente no le gustaba. Además, tampoco era un buen escenario. Entonces, la caja base tenía el problema de que los escenarios eran regulín. Pero bueno, luego hay millones de expansiones para comprarse y demás. Las cajas que están sacando con las expansiones están muy bien. Es verdad que todo esto es caro, pero valía igual de caro prácticamente si lo comprabas suelto antes. Pero que es un juego que si quieres entrar con la caja base y luego un ciclo, digamos una caja de expansión de personajes y la caja, te puede dar muchas alegrías. La del Retorno a Agmar es buenísima. Es uno de los escenarios mejores probablemente que han sacado. Pero es muy difícil. Son escenarios dificilísimos. Pero bueno, en internet hay muy buena comunidad de esto. Puedes encontrar mazos hechos. Como juegas tú solo, también te puedes hacer algún proxy si quieres. Alguna fotocopia, lo metes en otra carta, boom, boom, y a jugar. Pero para mí, mi LCG ahora mismo sigue siendo mi favorito. O sea, me gustaría que me gustase más el Arkham Horror LCG, pero lo juego muy poco o nada. Porque me resulta muy aburrido hacerme los mazos. Y me resulta complicado sacarlo a mesa. Por el rollo de que es más de campaña, porque no sé qué, por no sé. Este, en realidad, pues jugar escenarios sueltos es igual de divertido. Aunque mola más jugarlos seguidos. Los escenarios de un ciclo, pero bueno. Y luego el Champions hace mucho ya que no juego. Pero sí, ese no me costaría sacarlo en realidad. Pero no lo juego ya. Bueno, y ya por último, uno de mis dieces, aunque no se lo merezca tal vez ya ahora, es el Kailus, que es el otro de los juegos por los que ya me enganché a los juegos de mesa modernos, que ha tenido muchas ediciones. Yo me quedé con las ganas igual de comprarme esta, porque me parecía muy bonita la portada. Tengo esta. Bueno, esta no, porque este es el actor del que se copiaron. El original, que es esta de aquí. Que vaya portadas, madre mía, qué portada. Madre mía. Ojo, ¿eh? Ojo a la portada. Uf, cómo eran los juegos de mesa en los años 2000 todavía. Bueno, este fue básicamente con el que ya entré muy fuerte. Y jugué también muchísimo, no los tengo apuntados, pero jugué mucho sobre todo por internet. Porque había, cuando estaba la plataforma Bread Spielbelt, que era una plataforma, no sé si existe todavía, pero bueno, era una plataforma que podía jugar a juegos de mesa con gente. Yo hasta lo jugué muchísimo, muchísimo, porque me encantaba, me parecía maravilloso. Tenía, parece ser, una par de estrategias que rompían el juego.
No sé si es cierto o no, pero bueno. Pero en cualquier caso, no sé, yo jugándolo con gente en internet no había nadie que lo rompiera nunca, vamos. Es verdad que había como maniobras de salida muy típicas y demás, pero bueno, tenías que jugar mucho para saberlo. Y este lo que era un juego de recursos al uso, que la dinámica, digamos, que la habéis visto ya millones de veces, si conocéis los Eurogames, porque, bueno, estos son como portadas de coña. Básicamente consistía en hacerte tus casitas, construir casitas alrededor de un castillo, que las casitas te daban recursos, permitías a los demás entrar allí, o sea, alguien era colocación de trabajadores, si tú ponías, por ejemplo, aquí un trabajador, pues te daban uno de oro, yo qué sé, ¿no? Pero tú podías construir casas para que dieran más recursos, para optimizar mejor los recursos. ¿Qué pasaba? Que las casas podía entrar alguien que no fueran tus peones, podían ser peones de otro jugador, pero cuando entraba un peón de otro jugador te tenían que dar siempre algo a cambio, algo que estaba especificado en la loseta. Y entonces eso era la gracia, era quién construía primero ciertos edificios porque te daban muchos puntos, pero además les obligabas a los demás a entrar, con lo cual siempre vas a estar recibiendo dinero. Pero aquí digamos que la cosa fuerte estaba en... Estoy buscando la imagen donde está. Estaba en lo que era el castillo, ¿no? Entonces había un momento en el que tú lo que hacías era subir al castillo a construir partes del castillo, porque es la gracia. La poca temática que hay en este juego era que estabas construyendo un castillo para el señor, ahí en Kailus, lo que sé. Entonces la cuestión de esto era que tú subías aquí y entonces podías conseguir favores reales y la gracia era quién llegaba al primero y dependiendo del track que eligieras, pues ibas a puntos, ibas a dinero o ibas a losetas, digamos, a mejoras de losetas o a cubitos que te iban dando y tal. Y ahí es donde estaba la verdadera estrategia. Era, bueno, pues voy a esto a puntos, porque luego si me pillo una loseta determinada voy a conseguir más puntos, no sé qué tal. Bueno, en fin. Y luego otra cosa que tenía interesante era lo del preboste. Porque este era de los pocos juegos Eurogame que al menos en los primeros 5 o 6 turnos, no, igual me he pasado, pero sí los 3 4 primeros había mucha interacción entre jugadores. Porque, no interacción, sino que había puteo entre jugadores. Porque tú podías mover el preboste para... Que es una especie de... Bueno, no sé, no me acuerdo qué dice el preboste, pero es como una especie de vigilante del pueblo, o algo así. Que cuando tú... que lo que hacías era que si ponías un trabajador en esta casilla, podían moverlo. Digamos, puedes obligar a que se moviera luego. Entonces, si el preboste estaba... Todo lo que estuviera por detrás del preboste, perdón, por delante, no por detrás, perdón, por delante del preboste, no se ejecutaba. Entonces, claro, si alguien había puesto, vamos a poner alguien aquí, un jugador aquí, o sea, un jugador había puesto un trabajador aquí y el preboste estaba aquí, pues estos dos de aquí no cobraban. Y habían perdido esos trabajadores. Básicamente no les había servido de nada. Y era de los pocos de esa época en el que la interacción entre jugadores no simplemente era poner en una casilla antes que pusiera otro, sino que había un puteo directo. Y eso podía... O sea... Sí, sí, o sea, generaba mal rollito, ¿no? Y a mí me parece de los... Vamos, me parece el mejor juego de... Es uno de los juegos más divertidos de Eurogame, que claro, que ahora ya están pasadísimos, ¿no? Ahora ya... Bueno, o sea, no... eh, ha sido superados, pues como alguien que dice, ya bastante, por bastantes otros juegos en realidad. Pero bueno, yo le sigo teniendo muchísimo cariño porque jugué muchísimo con muchísima gente distinta y era una época igual, no sé, igual más feliz, ¿no? También era más joven y esas cosas que siempre ayudan a que te guste más todo en realidad. Fíjate, del 2005, es que es eso, es que era, que es el 2005, fijaos, o sea, casi 20 años, o sea, no 18. Vale, pues nada, amigos y amigas. Esto fue el repaso que he hecho así, como a los juegos top, ¿no? Que algunos de ellos se pueden conseguir. Kairu se puede seguir consiguiendo. De hecho, han sacado bastantes ediciones. La gente dice que la última edición, de hecho, no es distinta a esta y que es peor a la antigua. Pero bueno, no sé. Igual es cierto que, habiendo ahora tantos Eurogame buenos, el Kailus pues, puede verse muy antiguo. Pero creo que es un juego muy sólido. Creo que es un juego que todavía buscaos partidas en internet si os interesa y dice, bueno, mira, pues sí, este es el típico Eurogame que podrías sacar en mesa porque no es muy complicado en realidad aprender. Yo juego con gente muy variopinta y enseguida aprenden, es muy facilito.
en realidad. Así que nada, pues esto ha sido todo. Amigos, pues nada, este ha sido el repaso, un poco largo tal vez. Y nada, que tengan ustedes felices Navidades. Si intentaremos volver con el especial este, pero no lo sé, no se ha hablado del especial si se va a hacer. Y entre medias, si veo que me da tiempo jugar a la Obsesión, hago un top de lo mejor del año o algo así, no sé, un poco a mi pedo. Así que nada, esto se ha estropeado y sigue luciendo. Lleva 1 hora y 44 minutos luciendo. Cualquier cosa. Así que nada, amigos, que lo paséis bien y nada más. Eso es todo, eso es todo, amigos.